Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, quien nos dio la vida, nos sustenta, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y estaremos bajo la voluntad de Allah. Si Allah quiere, en su inmensa e infinita misericordia, puede perdonarnos, y esperamos y pedimos a Allah Azza wa Jal que su misericordia nos alcance el día del juicio. Y si quiere, con justicia, nos castiga por nuestras faltas y nuestras negligencias. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su ejemplo, su guía, se salva y está bien guiado. Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y abandone su ejemplo, su sunnah, su camino, su sendero, su enseñanza, se pierde a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. En nuestra jutba de hoy vamos a hablar sobre una característica que todo musulmán debe tener en sí mismo. Una característica que tenemos que desarrollar y acrecentar en nuestra personalidad e identidad como musulmanes. Una característica que no puede estar ausente en la forma de ser de un musulmán que cree en Allah y sigue a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta característica es el tawadu o la humildad. Allah Azza wa Jal nos habla en el Sagrado Corán para hacernos reflexionar sobre nuestra naturaleza, sobre quiénes somos realmente los seres humanos y qué lugar ocupamos en la creación. Allah Azza wa Jal dice en un versículo: no caminen por la tierra con arrogancia, pues la tierra no se abrirá adelante de vuestros pasos, ni tampoco podrán ustedes ser iguales a las montañas en altura. Allah Azza wa Jal nos habla a nuestra naturaleza y nos dice: no sean arrogantes y no caminen por la tierra con arrogancia, con jactancia, con soberbia, sino que caminen con humildad, porque ustedes no son suficientes para que la tierra se abra frente a ustedes cuando van caminando, y ni siquiera pueden ser tan imponentes, tan bellos y tan importantes como lo son las montañas. Como se dice naturalmente, lo puso en su lugar. Eso es lo que Allah Azza wa Jal quiere hacer con este ayah: ponernos en nuestro lugar, que reflexionemos sobre qué lugar ocupamos y que no debemos ser soberbios, sino que debemos ser humildes. Saber que somos una de las creaciones de Allah, ni más ni mejor que otras, y sobre todo que como seres humanos no somos mejores ni superiores a nadie. Todos los seres humanos, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, los creyentes son como los dientes del peine, ninguno es superior al otro. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: Allah Azza wa Jal me ha revelado, me ha inspirado que deben ser humildes, que no deben ser arrogantes unos con otros, ni tiranos unos con otros. Y esta es de la enseñanza, lo que se llama el hadith al-Qudsi, cuando Allah Azza wa Jal inspira al profeta sallallahu alaihi wasallam una enseñanza y le dice: deben ser humildes, deben comportarse entre ustedes humildemente, no deben ser soberbios, no deben creerse superiores a los demás. Dice que no se comporten arrogantes unos con otros, ni sean tiranos unos con otros. Pero cuidado, porque algunas personas entienden erróneamente el concepto de la humildad
y piensan que para ser humildes tienen que vestirse con vestiduras, con harapos, con ropas viejas, rotas, y que para ser humildes tienen que abandonar toda la dunya, dejar sus casas, dejar sus familias, dejar sus bienes. Y esto se traduce mal en dos personas. La primera lo que hace esto y abandona sus responsabilidades hacia su familia y se va a una mezquita a adorar a Allah todo el día. Esta persona entiende mal el concepto de humildad. Y el otro, que entiende el mismo significado, pero dice: esto es imposible. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a abandonar lo que me gané trabajando y Allah me sustentó? ¿Cómo voy a vestirme mal ante la gente? Y entonces no se comporta con humildad y piensa que ser humilde es un imposible. Pero el concepto de tawadu en el Islam está muy alejado de esto. El concepto de tawadu, de humildad en el Islam, es un concepto del corazón, de no creerse más que la revelación y no creerse más que las personas. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no entrará al paraíso aquella persona que en su corazón tenga un átomo de soberbia. Y uno de los sahabas que estaba escuchando al profeta sallallahu alaihi wasallam se alertó y dijo: mensajero de Allah, ¿qué pasa con aquella persona que le gusta vestirse bien, llevar una buena ropa y llevar un buen calzado? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se dio cuenta de que este sahabi no había entendido bien el concepto de tawadu, de humildad. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo corrige y le dice: Allah es hermoso y ama la belleza en sus siervos. La soberbia no es vestirse bien con una buena ropa y un buen calzado. Eso no es soberbia. La soberbia es el desprecio por la verdad y el desprecio de la gente. ¿Dónde está el takabbur? ¿Dónde está la arrogancia, la soberbia? En rechazar la verdad. Cuando le dicen: esto dice Allah en el Corán y esto dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en la sunna auténtica, y dice: yo pienso otra cosa, yo creo que es distinto. Eso es ser soberbio con Allah y su mensajero. Eso es ser arrogante con la revelación. Eso es un corazón arrogante. Y la segunda clase de arrogancia que condena el profeta sallallahu alaihi wasallam es despreciar a la gente. Cuando te crees superior a los demás. Yo soy mejor que él porque yo soy de tal país y él es de tal país, porque yo soy de tal color y es de tal color, porque yo soy de tal estrato y él es de tal estrato. Por cualquiera de estas que te creas superior, estás despreciando a tu hermano, y esto es una de las formas de arrogancia, de jactancia, de soberbia. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza diciendo este hadiz: no entrará al paraíso quien tenga en su corazón un átomo de soberbia. Así que tenemos o no tenemos trabajo para limpiar nuestro corazón. ¿Y acaso hay otro camino hacia la humildad que no sea trabajar nuestro corazón y nuestra mente sobre lo que pensamos y creemos, sobre la revelación y lo que creemos sobre el resto de las personas? Quien se crea superior o que tiene razón sobre la revelación, y que la revelación fue algo para hace 1400 años atrás, pero ahora no se puede aplicar, o quien crea que es superior a otra persona por cualquiera sea la causa, está teniendo takabbur, está teniendo arrogancia y soberbia en su corazón, y el profeta sallallahu alaihi wasallam te dice: no vas a entrar al paraíso. Así que esas son las cualidades que el musulmán tiene que luchar dentro de sí mismo, para no sentirse superior a la revelación y no sentirse superior a las personas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro guía, maestro y mejor ejemplo, nos da ejemplos de cómo ser humildes en el trato con las personas. Y voy a mencionar simplemente 3 ejemplos: con los niños, con los débiles y con las personas que están a nuestro cargo, es decir, que trabajan para nosotros.
El profeta sallallahu alaihi wasallam, el último de los profetas enviados a la humanidad, a quien Allah Azza wa Jal le perdonó sus pecados pasados y futuros, a quien Allah Azza wa Jal hizo el Señor del paraíso, el primero en ser resucitado el día del juicio final. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que pasaba donde había niños jugando, pasaba su mano por la cabeza de ellos y los saludaba con el salam, a los niños. No como los dirigentes arrogantes de la actualidad, que en el único momento que saludan a los niños es cuando están en campaña política. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca estuvo en campaña política. Cada vez que pasaba cerca de los niños tocaba su cabeza y los saludaba a los niños, de arriba hacia abajo, los saludaba con el salam. Y con los débiles, se narra en un hadiz auténtico que está en el Bukhari, que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez estaba dando una jutba y había una esclava, ni siquiera era una persona libre, era una esclava. Venía cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dando una jutba y le decía: mensajero de Allah, tengo esta necesidad. Y este hadiz dice: el profeta sallallahu alaihi wasallam la tomaba de la mano y la llevaba hasta el lugar donde ella necesitaba para solucionar su problema. Yo estoy seguro de que si yo estoy aquí dando la jutba hoy y viene una persona de afuera y nos pide, una persona débil, nos pide ayuda en este momento, le decimos: espere, estoy dando la jutba, estoy haciendo algo muy importante. Lo sé sobre mí mismo. Y algunos, como faida, algunos de los sabios toman este hadiz de manera literal. Dice: esta esclava venía porque así dice en el idioma árabe, y tomaba al profeta sallallahu alaihi wasallam de la mano y el profeta la acompañaba hasta donde ella necesitaba. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera ponía un límite físico entre él y una mujer esclava que necesitaba de él una ayuda, para mostrar su humildad sallallahu alaihi wasallam. Y otros sabios dicen no, que es una forma metafórica, una forma de decir del idioma árabe, que el profeta estaba, como dicen aquí, a la orden dispuesto y iba detrás de ella hacia lo que ella necesitaba. Y la última, el profeta sallallahu alaihi wasallam dentro de su hogar, mostrando humildad hacia la gente de su hogar, hacia su esposa, las personas que vivían dentro de su casa. Le preguntaron a Aisha radhiallahu anha qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba dentro de la casa. Los sahabas conocían a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un profeta y como un líder, y lo admiraban. Nosotros no conocemos un solo dicho de los sahabas sobre ciencias, sobre idioma, sobre construcción, sobre negocios. No hay. ¿Por qué? Porque los sahabas admiraban tanto al profeta sallallahu alaihi wasallam que lo único que quedó en sus vidas son las experiencias que ellos tuvieron al lado del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo único que hay de ellos, cuando venían y les preguntaban algo, decían: yo escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam decir tal cosa, iba caminando con el profeta e hizo tal cosa, porque ellos admiraban al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no sabían cómo era el profeta en su intimidad, dentro de su hogar, cómo sería un líder. Los sahabas tenían idea de lo que era un líder, el líder de Roma, el líder de Persia, pero cómo era el líder de ellos dentro de su hogar. Y Aisha radhiallahu anha dice: el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entraba a su hogar, estaba al servicio de su familia, pero cuando escuchaba el llamado a la oración salía corriendo para la mezquita. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayudaba en los quehaceres domésticos a su familia. El profeta limpiaba, el profeta remendaba sus propias medias, sus propios zapatos. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era arrogante de decir: yo soy el esposo aquí
y quiero la comida a este tiempo y de esta manera, y si tiene sal ante talaq, como hacen algunos. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba al servicio de su familia, pero estar al servicio de su familia no le impedía cumplir con sus obligaciones religiosas. Si escuchaba el adán, salía corriendo para la mezquita. Hermanos y hermanas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro ejemplo y guía, y nos enseña con estos pequeños ejemplos cómo ser humildes con las personas que nos rodean, cómo ser humildes con los niños, cómo ser humildes con las personas que trabajan con nosotros, cómo ser humildes con las personas que están dentro de nuestro hogar, y no comportarnos nosotros como soberbios, arrogantes con la gente que nos rodea. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah azza wa jal dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.